Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Martínez, estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Chimborazo. El día de hoy abordaré sobre el tema de prevención de riesgos laborales, en este caso sobre su profesión, que es de la Policía Nacional. Antes de iniciar con la respectiva exposición o explicación, por favor, ¿me podría ayudar mencionando qué entiende usted por prevención de riesgos laborales? Buenos días. Podría ser un conjunto de medidas o acciones que se toman como forma de cuidar al personal, que labora con el fin de evitar accidentes. Ya, muy bien. Ya. La prevención de riesgos laborales, esta es una disciplina dedicada a evitar, controlar y minimizar los riesgos que pueda surgir en el entorno laboral y esto también pueda poner en peligro tanto la salud como su seguridad de los trabajadores. También busca crear un equilibrio entre la productividad y la seguridad con el fin de reconocer o tener un entorno seguro y sobre todo esto implica identificar, evaluar y tomar medidas para poder esto reducir o eliminar los peligros potenciales que se presentan en el lugar de trabajo. Antes de empezar, primero hay que definir qué son los riesgos laborales. Estas son aquellas condiciones o situaciones que en su lugar de trabajo tienen el potencial de causar daño o afectación a la salud, seguridad o bienestar de los trabajadores. Estos riesgos pueden originarse por diferentes factores que a continuación detallaré o explicaré cada uno de ellos. Antes de seguir con la explicación, tenemos un pequeño video. Riesgos en el área de trabajo. La prevención de riesgos laborales se puede definir como el conjunto de actividades y medidas a llevar a cabo dentro de la empresa con el fin de evitar o disminuir las posibilidades de que cualquiera de los trabajadores pueda sufrir algún tipo de daño derivado de su trabajo. Estos daños pueden ser tanto accidentes y lesiones como enfermedades o patologías derivadas del desempeño de las actividades. Riesgo físico-químico. Involucra objetos, elementos, sustancias y fuentes de calor que podrían, bajo ciertas condiciones, provocar incendios o explosiones. Riesgo químico. Se relaciona con sustancias que cuando entran en contacto con el trabajador pueden provocar lesiones, intoxicación o quemaduras. Riesgo psicosocial. Está relacionado con los hábitos dentro de la organización que pueden impactar en la salud del empleado y el rendimiento de su trabajo. Riesgo biológico. Se vincula con los agentes orgánicos, animados o inanimados, hongos, virus o bacterias que viven en ambientes laborales cerrados, calientes y húmedos y que pueden generar enfermedades infectocontagiosas. Riesgo ergonómico. Se presenta cuando el mobiliario de la empresa no se adecúa correctamente a la fisionomía humana. Generalmente causa sobreesfuerzo en el empleado, posturas y movimientos inadecuados, así como lesiones musculares. Riesgo físico. Es producido cuando el ruido, la iluminación, la radiación o la temperatura son elevadas. La alta vibración podría deteriorar los tejidos y órganos del cuerpo. Dentro de la clasificación de los riesgos laborales incluyen diferentes categorías, según su origen y la naturaleza del riesgo en el que está expuesto. Por ejemplo, tenemos a los riesgos biológicos, que se deben a la exposición a microorganismos como bacterias, virus, hongos. Se puede encontrar dentro de su trabajo laboral, como por ejemplo podemos obtener, o con estos riesgos biológicos podemos obtener enfermedades como hepatitis B y tuberculosis.
Dentro de los riesgos ergonómicos, estos están relacionados con el diseño inadecuado del puesto de trabajo o las herramientas o las tareas en las que ésta puede generar estrés físico o las lesiones, como por ejemplo en esta tenemos o está relacionado con las posturas inadecuadas, el esfuerzo físico excesivo y el uso de un equipo pesado. Dentro de los riesgos químicos, provienen del contacto o exposición a sustancias químicas peligrosas. Por ejemplo, viene en presentación como de forma de gases, líquidos o sólidos. Dentro de los riesgos mecánicos, derivan el uso de máquinas, herramientas o equipos que pueden causar lesiones, tanto graves o mortales. Dentro de los riesgos físicos son aquellos relacionados que están presentes en el entorno laboral y que pueden afectar la salud de los trabajadores. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el ruido, la temperatura, la vibración, la radiación, también el estrés térmico y la fatiga física. Dentro de los riesgos psicosociales, estos en cambio están vinculados a factores organizacionales o sociales que pueden afectar el bienestar emocional o psicológico del trabajador. Por ejemplo, dentro de esto encontramos la ansiedad, la depresión. Tenemos medidas preventivas que dentro de estos encontramos diferentes medidas de cada diferente riesgo que le mencioné anteriormente. Por ejemplo, en el riesgo biológico tenemos la medida preventiva de riesgo biológico podría ser la vacunación, como podríamos realizar los programas de inmunización obligatoria para ustedes, como por ejemplo administrarse la vacuna de hepatitis B y tétanos, que es los más importantes. También el uso de guantes y mascarillas, como por ejemplo este es un equipo obligatorio en cualquier situación, por ejemplo al momento de estar a exposición de fluidos biológicos. El lavado de manos y la bioseguridad, esta es una promoción de prácticas de higiene estricto, por ejemplo al momento de estar en contacto con la sociedad o con cualquier equipo, es muy importante el lavado de manos para prevenir cualquier infección o enfermedad. La capacitación en bioseguridad, por ejemplo, sería enseñar el manejo de seguro, en este caso de su profesión, que sería el manejo seguro de cadáveres, heridos o materiales contaminados, de acuerdo a su puesto de trabajo. El riesgo ergonómico, este es el más importante. Por ejemplo, dentro de su uniforme tenemos su equipamiento ergonómico, por ejemplo, los chalecos antibalas y el equipo de protección, que dentro de eso también tenemos a los cascos, las botas, que debe ajustarse correctamente para evitar la sobrecarga de estos equipos y también en puntos específicos del cuerpo y distribuir más que todo el peso de una manera equitativa. En la ergonomía del cinturón de herramientas, los cinturones con equipo, por ejemplo, en estos cinturones obtienen las pistolas, esposas, las radios. Estos deben ser livianos y cómodos y estar bien distribuidos para evitar así lesiones en la zona lumbar, en las caderas o en las zonas que hace más presión este equipo. Es muy importante realizar las pausas activas. Durante los largos turnos o periodos de patrullaje que ustedes obtienen, se debe incluir descansos breves como por ejemplo caminar, estirarse o hacer ejercicios de relajación, que también reduzca la tensión muscular que ocasiona su trabajo laboral y sobre todo mejorar la circulación sanguínea. Dentro del mobiliario ergonómico, en caso de trabajar en las oficinas, deben contar con sillas y escritorios ajustables que permitan una postura correcta durante las tareas administrativas, como por ejemplo la escritura de informes o la utilización de computadoras. Dentro de las posturas cómodas tenemos espacios para patrullajes o actividades o operativas que deben estar diseñados para permitir una habilidad eficiente con espacios de descanso donde los agentes puedan aliviar su tensión muscular.
Aquí tenemos, por ejemplo, una de las posturas cómodas, cuál es la postura correcta al momento de estar de pie. A continuación, esta es la postura correcta al momento de estar frente al computador en caso de que su trabajo sea en las oficinas. Y en caso de que su trabajo sea en el labor, por ejemplo, de estar constantemente en un vehículo, también existen las formas o las posturas correctas de conducir. Una correcta posición al conducir incrementa tu seguridad al volante. La ergonomía es la búsqueda del diseño más adecuado para que se ajusten a las necesidades de las personas, dando confort y seguridad. Antes de conducir, tienes que tener en cuenta la posición con la que manejas. El cinturón de seguridad tiene que estar por encima de la clavícula y sobre la cintura. Lo tienen que utilizar todas las personas que viajan en el vehículo. Es importante que tengas presente la posición del apoyacabezas. Ajusta su altura de manera que esté en línea con la parte superior de la cabeza y a una distancia de 4 centímetros aproximadamente. La silla tiene que estar entre 110 y 120 grados de la vertical. Los brazos tienen que mantenerse flexionados todo el tiempo para evitar lesiones. Tus piernas deben estar flexionadas y tus pies deben alcanzar de manera cómoda los pedales sin necesidad de ponerlos en punta. Estos consejos incrementan tu seguridad. Antes de comenzar con la explicación, seguir con la explicación, por favor, ¿usted ha realizado diferentes labores que usted pueda aplicar todas estas posturas correctas? Sí. Ya. Actualmente, ¿cuál es su trabajo de estar de pie, conduciendo o tal vez en oficinas? A pie. Ya. Seguimos con el riesgo ergonómico, que dentro de eso también tenemos la rotación de turnos y tareas. Para evitar la fatiga es importante rotar las tareas de los agentes, alternando entre actividades físicas intensas, como por ejemplo los patrullajes a pie o persecuciones, y las tareas más sedentarias, como por ejemplo la vigilancia en oficinas. Pero en este caso, como usted dice que trabaja a pie, podría realizar, por ejemplo, las rotaciones de turnos y tareas. Es muy importante para ir alternando las actividades con su personal. Seguidamente,
Tenemos el monitoreo de la salud musculoesquelética. Este es muy importante realizar chequeos periódicos para identificar los posibles signos de lesiones o trastornos musculoesqueléticos que están relacionados con sus actividades diarias que realiza en su trabajo. Esta puede presentarse como un dolor lumbar o cervical, o más conocido como dolor de columna. También tenemos que realizar la atención a lesiones tempranas que tal vez presente. En esto podría también mejorar las condiciones del trabajo en los agentes afectados. Dentro de la clasificación de los riesgos también tenemos el riesgo químico, que por ejemplo las medidas preventivas de estos riesgos podría ser el uso de equipos de protección personal, por ejemplo al utilizar máscaras de gas y guantes adecuados para minimizar el contacto directo, en este caso al momento de lo que ustedes utilizan, que es del gas pimienta o gas lacrimógeno, todo elemento que sea químico. La capacitación, este es muy importante al momento de tener un entrenamiento regular sobre el manejo de sustancias químicas, en este caso, por ejemplo, en las drogas o cualquier sustancia que encuentren dentro de su trabajo. Que dentro de estas zonas deben establecer áreas controladas para poder almacenar y manipular estos químicos decomisados. El riesgo mecánico, dentro de esto tenemos el uso adecuado de herramientas y equipos, que dentro de esto, por ejemplo, su medida preventiva es, por ejemplo, garantizar que reciban una capacitación adecuada en el manejo de esposas, armas y equipo táctico que ustedes utilizan. El mantenimiento de vehículos policiales, aquí es muy importante realizar las revisiones periódicas para poder identificar posibles fallos mecánicos. Y la capacitación de la conducción segura, que aquí podemos promover el entrenamiento de conducción defensiva y para evitar accidentes durante las persecuciones o traslados que ustedes realizan. Otro del riesgo, tenemos el riesgo físico. Dentro de sus prevenciones está la protección auditiva, en este caso sería el uso de orejeras o tapones. Durante la exposición prolongada de ruidos fuertes, que ustedes están más expuestos a este factor, como por ejemplo disparos o sirenas. También tenemos la gestión térmica, que ahí es equipar a los agentes con una ropa adecuada para climas extremos. Aquí es dependiendo también en el lugar que usted se encuentra trabajando y el clima. Dentro del riesgo psicosocial tenemos a la atención psicológica, que este es muy importante, por ejemplo, acudir a los establecimientos de servicios de salud mental accesibles y que sean como muy confidenciales. También realizar programas de manejo del estrés, como por ejemplo los talleres de relajación o resiliencia emocional. Los horarios flexibles, dentro de esto tenemos, por ejemplo, reducir turnos extendidos para poder evitar la sobrecarga de trabajo. Y las técnicas de comunicación, aquí es un entrenamiento, podrían tener un entrenamiento para poder manejar las interacciones conflictivas que ustedes obtienen regularmente con la comunidad o en el lugar donde ustedes habitan. Antes de terminar con la exposición, por favor, me podría ayudar con una... ¿me puede responder, por favor? ¿Podría mencionarme la clasificación de los riesgos laborales? ¿Cuáles eran todos los riesgos laborales que le mencionaba? Los riesgos biológicos, los riesgos ergonómicos, físicos, mecánicos, químicos y psicosociales. Y por último, por favor, ¿cuál de todos los riesgos a ustedes que le llamó más la atención? ¿Y por qué? Bueno, los riesgos que más me llamaron la atención es
los riesgos ergonómicos y el riesgo psicosocial. El riesgo ergonómico porque podemos ver qué consecuencias trae una mala postura o el mal uso de nuestro uniforme, ya que nosotros portamos objetos pesados y entonces su mal uso nos puede ocasionar problemas a nuestra salud. Y el psicosocial, ya que está relacionado con todo el estrés y la carga laboral que nosotros tenemos por nuestro trabajo, y me ayuda más a conocer más este tema y sobre todo cómo puedo prevenirlo y cuidar un poco más mi salud. Ya, muy bien. Y de pronto una pregunta que usted pueda realizar, alguna duda, inquietud que haya quedado con la exposición. No, ninguna. Ya. Esto ha sido entonces toda la explicación del día de hoy. Muchas gracias por su atención y por su participación. Igualmente, gracias. Gracias.